Durante 40 años creí que conocía perfectamente al hombre con quien me casé. Creí saber quién era Javier, qué tipo de vida habíamos construido y qué clase de familia habíamos formado. Hasta la mañana en que la policía entró en mi aula de la Universidad de Valencia y pronunció mi nombre delante de todos mis estudiantes. En ese momento, estaba explicando algo que siempre repetía como una verdad absoluta, que la integridad es lo único que nadie puede arrebatarte. Recuerdo ese instante con una claridad incómoda porque apenas 30 segundos después de pronunciar esas palabras, dos agentes uniformados aparecieron en la puerta del aula. El silencio cayó sobre la sala de una forma tan repentina que incluso el sonido de mis propios pasos me pareció demasiado fuerte cuando me acerqué al atril. Doctora Carmen Álvarez, necesitamos hablar con usted sobre su marido, dijo uno de ellos con una calma que hizo que mi estómago se hundiera. Es extraño cómo una sola frase puede cambiar el aire de una habitación. Mis estudiantes ya no miraban sus cuadernos, me miraban a mí, y en ese instante comprendí que lo que estaba a punto de ocurrir no se quedaría en privado de la forma en que yo habría querido. Caminé con los agentes por el pasillo, intentando convencerme de que todo debía ser un error. Javier siempre había sido irresponsable en muchas cosas, incluso egoísta, pero no un criminal. Pensé que quizás se trataba de algún problema fiscal, una confusión bancaria, algo administrativo que se resolvería rápidamente. Pero en mi despacho los agentes colocaron sobre la mesa varios documentos impresos y empezaron a hablar de transferencias financieras, cuentas en el extranjero y movimientos sospechosos. Entonces, uno de ellos pronunció una frase que hizo que mi corazón comenzara a latir tan fuerte que podía oírlo dentro de mi cabeza. Algunas de esas cuentas estaban registradas con mi identificación. Al principio me reí porque la idea parecía absurda. Javier apenas recordaba sus propias contraseñas. ¿Cómo iba a manejar algo lo suficientemente complejo como para interesar a la policía? Entonces, el segundo agente deslizó una fotografía sobre la mesa y sentí que la risa se congelaba en mi garganta. En la imagen estaba Javier en el aeropuerto de Barajas, sosteniendo a un niño pequeño en brazos, no de forma torpe ni accidental, sino con la naturalidad de un padre que ha hecho ese gesto cientos de veces. A su lado había una mujer que yo nunca había visto mirándolo con absoluta confianza. Durante unos segundos no pude respirar. No porque me sorprendiera que Javier hubiera sido infiel. Eso ya había ocurrido antes. Lo que me dejó sin aire fue comprender que aquello no era una aventura. Era otra vida. Durante años había sobrevivido a sus traiciones, repitiéndome que la estabilidad era más importante que el orgullo, que criar a nuestra hija Laura en una sola casa era más importante que criarla en la verdad. Había repetido ese argumento tantas veces que terminó pareciendo sabiduría en lugar de miedo. Pero mientras los agentes me hablaban de un trastero registrado a mi nombre y de documentos que no coincidían con el trabajo oficial de Javier, sentí algo empezar a temblar dentro de mí. No era visible desde fuera, pero por dentro era violento, como si mi propio cuerpo se negara a seguir creyendo en la historia que yo había construido durante décadas. Me pidieron que no contactara con mi marido todavía y se marcharon dejándome una tarjeta con instrucciones. En cuanto la puerta se cerró, llamé a Laura, porque incluso en estado de shock, una madre cree que debe proteger a su hija. Cuando le dije que la policía había venido a buscarme a la universidad, guardó silencio demasiado tiempo. Luego dijo algo que me atravesó el pecho. Así que al final pasó, dijo con una voz cansada. Le pregunté qué quería decir. Mamá,
No puedes fingir que nunca viste las señales. Esas palabras me dolieron más que la fotografía, porque significaban que mi hija había estado observándonos todo el tiempo. Esa noche Javier volvió a casa con comida para llevar como si nada hubiera cambiado. Yo estaba en el salón con la foto en la mano. Vi cómo su expresión cambiaba durante un segundo antes de recuperar el control. No me preguntó si estaba bien. Lo primero que preguntó fue qué le había dicho a la policía. Y en ese instante comprendí algo que tardé 40 años en aceptar. Caminé hasta el perchero y metí la mano en el bolsillo de su abrigo sin pedir permiso. Saqué una pequeña llave metálica con el número de un trastero y un diminuto collar rosa para perro, con el nombre Lola grabado. Sentí que la rabia me subía a la garganta tan rápido que casi me mareé. Javier me agarró la muñeca. «Carmen, no tienes idea de lo complicado que es todo esto», dijo. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una voz que temblaba pero que seguía siendo firme. «No necesito entenderlo todo para saber que usaste mi nombre». En ese mismo momento mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase: «Revisa bien sus bolsillos antes de que vuelva a mentir». Cuando Javier vio el mensaje, palideció de una forma que nunca había visto antes. Bajó la voz y dijo algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. Si abría la puerta que esa llave podía abrir, ya no podría volver a la vida que creía tener. Me quedé de pie con la llave en la mano, comprendiendo algo que había tardado 4 décadas en entender. La vida que yo pensaba que tenía ya había desaparecido. No fui a la policía aquella noche, aunque sabía que eso era exactamente lo que una persona sensata habría hecho. En lugar de eso conduje hasta el trastero porque necesitaba ver con mis propios ojos qué clase de vida había construido Javier a mis espaldas. Todo el camino por las calles de Valencia, mis manos temblaban sobre el volante. Me repetía que seguramente estaba exagerando, que tal vez encontraría papeles desordenados, algún error financiero, algo estúpido, pero explicable. Pero en el fondo sabía que no iba a encontrar algo pequeño. El edificio de trasteros estaba detrás de una fila de naves industriales en el barrio de Benicalap, iluminado por farolas amarillas que hacían que todo pareciera irreal. Introduje el código de acceso que estaba escrito en la etiqueta del llavero y sentí un frío extraño en el estómago porque comprendí algo muy simple. Javier nunca pensó que yo vendría aquí. El pasillo era largo y silencioso. El número 214 estaba casi al final. Cuando introduje la llave en la cerradura, dudé un segundo más de lo que esperaba, porque comprendí que hay puertas que cambian la vida en el momento en que se abren. La puerta metálica se levantó con un ruido seco. Lo que vi dentro no fue caos, fue orden. Cajas perfectamente etiquetadas, archivadores alineados, 2 maletas caras y, en una esquina, una pequeña jaula para perro con un cuenco rosa donde estaba escrito el nombre Lola. Tuve que sentarme sobre una de las cajas porque de pronto mis piernas se volvieron débiles. Aquello no era improvisación, era una segunda vida cuidadosamente organizada. Abrí uno de los contenedores y encontré pasaportes y certificados de nacimiento con nombres que no reconocía. En otra caja había carpetas con registros financieros, transferencias, números de cuentas y correos electrónicos impresos. Y entonces vi algo que me hizo sentir un nudo en el pecho. Un cordón de identificación de la Universidad de Valencia, colocado encima de una pila de documentos. Mi mundo estaba ahí dentro. No solo mi nombre, mi institución, mi reputación, mi vida entera. Había un sobre grande con mi nombre escrito en letras gruesas, que claramente no eran la letra de Javier.
Lo abrí con dedos torpes y varios papeles cayeron al suelo de cemento. Cuando me agaché para recogerlos, vi registros de transacciones, correos cifrados y al fondo una pequeña nota escrita a mano. Solo tenía una frase: criaste a tu hija para perdonarlo todo, y ella aprendió a mentir. Leí esa frase 2 veces porque necesitaba creer que era una exageración dramática. En ese momento sonó mi teléfono. Era Laura. Su voz sonaba tensa. Me preguntó dónde estaba. Cuando se lo dije, soltó una maldición en voz baja y me dijo que no debía haber ido sola porque aquello no era solo dinero ni infidelidad. Exigí que me dijera exactamente qué quería decir. Hubo un silencio y entonces lo confesó. Javier llevaba meses usando accesos vinculados a sistemas universitarios para mover personas y documentación a través de contactos administrativos. Decía que ayudaba a familias atrapadas en procesos migratorios rotos, pero el dinero que circulaba no coincidía con esa historia. Al principio Laura creyó en él. Él le pidió acceso a bases de datos de donantes y registros académicos con la excusa de colaboraciones internacionales. Ella pensó que era trabajo. Luego empezó a sospechar que algo no encajaba, pero ya era demasiado tarde para retroceder sin levantar preguntas. Mientras hablaba sentí que el estómago se me cerraba. Mi hija había aprendido a sobrevivir observando mi silencio durante años. La llamada se cortó de repente. No fue mala señal. Lo supe inmediatamente. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo del trastero. Pasos tranquilos, seguros, de alguien que no estaba perdido. Tomé una fotografía que estaba boca abajo cerca de las maletas y la giré con las manos temblorosas. Era Javier sonriendo con la misma mujer de la foto del aeropuerto y el niño sentado entre los dos frente a un pastel de cumpleaños. Sobre la pared detrás de ellos colgaba mi cordón de la universidad, como si fuera un simple objeto decorativo. Guardé la foto en el bolso y bajé la puerta metálica hasta la mitad. Cuando salí al pasillo, había un hombre esperando. Estaba apoyado contra la pared con una calma que me puso la piel de gallina. Doctora Álvarez, dijo con una voz sorprendentemente educada, no debería estar aquí sola. Le pregunté quién era. Él respondió que podía ser alguien útil o alguien que complicara mucho las cosas dependiendo de lo que yo decidiera hacer. Sentí que el miedo se mezclaba con algo más fuerte, rabia. Dijo que Javier había sido descuidado y que había compromisos pendientes con personas que no aceptaban errores como excusa. Si yo le entregaba la llave y olvidaba lo que había visto, mi vida seguiría intacta. No pude evitar reírme. Intacta ya no era posible. Cuando me negué, dio un paso más cerca y dijo algo que me heló. Mi marido ya había decidido quién pagaría si todo esto salía mal, y que mi hija sabía más de lo que yo imaginaba y temía que yo descubriera hasta qué punto estaba implicada. Algo dentro de mí se abrió como una grieta. El hombre dijo que si iba a la policía no me tratarían como víctima, sino como cómplice, que mi carrera se derrumbaría y que la vida de Laura sería investigada con lupa. Luego se marchó tranquilamente por el pasillo, diciendo que tenía una noche para decidir si quería salvar mi reputación o destruir todo lo que conocía. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de abrir la puerta. En ese momento mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Laura. Solo decía 3 palabras. Él va hacia casa. Me quedé mirando la pantalla sin saber si se refería a mi marido o a algo mucho peor. Cuando llegué a casa, la luz del porche estaba encendida como siempre, cálida y tranquila, y esa normalidad me provocó una sensación casi nauseabunda, porque nada dentro de mí era normal ya.
Me quedé sentada en el coche durante 1 minuto entero, con la mano sobre la manija de la puerta, escuchando mi propia respiración demasiado fuerte, como si el aire mismo pesara más de lo habitual. Cuando finalmente entré, Laura ya estaba allí en el salón. Tenía los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía estar sujetándose a sí misma para no desmoronarse. Lo primero que dijo no fue «¿Estás bien?», ni «¿Qué encontraste?». Dijo algo que me irritó inmediatamente. «No deberías haber ido». Ese tono me recordó demasiado a Javier, esa mezcla de control disfrazado de preocupación. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. «Y tú no deberías saber tanto sin haberme dicho nada», respondí. Laura cerró los ojos un segundo, como si le doliera la frase. Dijo que no conocía la dirección del trastero, solo sabía que existía un lugar y que llevaba semanas viviendo con miedo porque Javier había dejado de comportarse como alguien seguro de sí mismo. Cuando Javier deja de sentirse seguro, explicó, significa que algo realmente grave está ocurriendo. Saqué la fotografía de mi bolso y la dejé sobre la mesa entre nosotras. La imagen cayó como un objeto pesado. Le pregunté quién era la mujer y quién era el niño. Laura tragó saliva antes de responder. Dijo que no sabía sus nombres, solo que el niño no era hijo de Javier. Según él, había ayudado a arreglar documentos para familias que necesitaban desaparecer de ciertos registros. La expresión arreglar documentos me produjo un escalofrío porque era exactamente el tipo de frase que la gente usa cuando quiere evitar la palabra fraude. Le pregunté cómo sabía todo eso. Entonces Laura finalmente dijo lo que yo ya sospechaba. Javier la había involucrado pidiéndole acceso a sistemas de la universidad, bases de datos, registros, conexiones administrativas. Al principio le dijo que era para proyectos académicos y colaboraciones internacionales. Ella aceptó porque confiaba en él y porque estaba cansada de ser la única persona que parecía ver quién era realmente su padre. Eso no es una razón, dije, es una excusa. Laura se estremeció como si la hubiera golpeado. Entonces su voz se elevó. Mamá, tú te quedaste con él. La frase cayó en el aire como una piedra, porque era verdad. Durante años yo había enseñado sin palabras que lo que duele se soporta si así se mantiene la familia unida. Nunca pronuncié esa idea en voz alta, pero mi hija la había aprendido igualmente. Intenté responder, pero mi voz se quebró. Me di la vuelta porque no quería que Laura me viera derrumbarme. Y entonces comprendí algo terrible. Ella llevaba años derrumbándose sola. Le dije que no me quedé porque fuera fuerte. Me quedé porque tenía miedo. Miedo de destruir nuestra vida. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de admitir que había elegido mal. Y ahora entendía que quedarme había sido otra forma de destruirnos lentamente. Laura tenía los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Javier entró como si todavía fuera dueño de la casa, y detrás de él apareció el mismo hombre que había visto en el trastero, silencioso, tranquilo, observando todo. Javier miró la foto sobre la mesa y su rostro se endureció de inmediato. «Esto no es asunto tuyo», dijo. Mi respuesta salió antes de que pudiera detenerla. «Lo hiciste asunto mío cuando usaste mi nombre». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Laura se encogió ligeramente, porque en nuestra casa el volumen siempre había significado peligro. Javier dio un paso adelante y dijo que yo no entendía en qué estaba metiéndome, que había personas implicadas que no se preocupaban por mi repentina moralidad, que si lo exponía, expondría también a Laura. Cuando pronunció el nombre de nuestra hija como si fuera una amenaza, algo dentro de mí cambió. No fue miedo, fue rabia.
Le pregunté cuántas identidades había creado usando los sistemas de la universidad. No respondió. Repetí la pregunta más fuerte. Finalmente dijo una sola palabra: suficientes. Como si toda mi carrera académica fuera simplemente una herramienta que él había utilizado. El hombre que estaba detrás de él habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero había algo frío en ella. Dijo que Javier tenía compromisos pendientes con personas que no aceptaban errores ni escándalos, y que algunos de esos compromisos incluían nombres que yo conocía muy bien. Javier intentó coger la fotografía de la mesa, pero me moví delante de él. Me agarró la muñeca con fuerza. No fue un gesto brutal, pero fue lo suficientemente firme como para doler. Y en ese contacto sentí subir a la superficie todos los años que había callado. Las noches en las que fingía no escuchar sus mentiras, las cenas en las que sonreía para evitar discusiones, los años viendo cómo mi hija aprendía a esconder lo que sentía, porque en nuestra casa las emociones eran peligrosas. Tiré de mi brazo con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Saqué la llave del trastero del bolsillo y la coloqué sobre la mesa entre nosotros, no como una negociación, como una declaración. Dije que por la mañana iríamos juntos a la policía, que había terminado de servir como escudo para sus mentiras. Durante un segundo, Javier me miró como si no supiera si reír o amenazar. Laura susurró: «Mamá», con miedo, y casi dudé. Casi escuché esa vieja voz en mi cabeza que decía que bajara el tono, que lo arreglara después, que no hiciera un escándalo. Pero recordé a los policías en mi aula y la mirada de mis estudiantes, y comprendí que el después ya había llegado. Javier apretó la mandíbula y dijo algo que hizo que el aire se volviera aún más pesado. «Si voy contigo», dijo en voz baja, «ellos creerán que los traicioné». El hombre en la puerta no lo negó, solo me observó en silencio, como si estuviera esperando descubrir qué tipo de mujer iba a ser yo cuando el silencio dejara de ser una opción. No dormí aquella noche, no porque fuera valiente, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía distintas versiones del mismo futuro derrumbándose lentamente. Veía mi carrera desaparecer. Veía a Laura enfrentándose sola a preguntas para las que no estaba preparada, y veía a Javier mirándome con esa mezcla de incredulidad y reproche, como si yo fuera quien había traicionado algo sagrado. Me quedé mirando el techo durante horas, comprendiendo algo que había tardado décadas en aceptar. Durante años confundí la paz con evitar conflictos y la estabilidad con el silencio. Cerca de las 3 de la madrugada bajé a la cocina porque necesitaba moverme, respirar en otro espacio. Laura estaba sentada a la mesa en la oscuridad, con solo la pequeña luz sobre la encimera encendida. Parecía más joven de lo que recordaba, no dura ni defensiva, solo agotada. Cuando me vio entrar, levantó la mirada y preguntó en voz baja si realmente íbamos a hacerlo, si de verdad íbamos a ir a la policía por la mañana. En su pregunta había miedo, pero también algo más profundo, la conciencia de que aquello no era una simple decisión moral, era una detonación que cambiaría todo. Me senté frente a ella y dije algo que nunca había dicho en voz alta. Le confesé que tenía miedo, que durante la mayor parte de mi vida adulta había tomado decisiones basadas en causar el menor terremoto posible y que ahora no sabía cómo vivir de otra manera. Laura me miró durante varios segundos con una expresión que me hizo sentir que había esperado oír esas palabras toda su infancia. Me dijo que ella también tenía miedo, miedo del temperamento de Javier cuando las cosas no salían como él quería, miedo de decepcionarme, miedo de que si lo exponía yo la viera como cómplice
en lugar de víctima. Entonces extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. En ese momento comprendí algo doloroso. Mi silencio no la había protegido, la había entrenado. Cuando Javier entró en la cocina poco antes del amanecer, parecía tranquilo, pero había algo quebradizo en su postura, como un cristal a punto de romperse. Dijo que iría con nosotras a la comisaría porque presentarse voluntariamente ayudaría a controlar la narrativa. Aquella frase me hizo sentir una nueva ola de rabia. Incluso ahora seguía pensando en términos de estrategia. Le respondí que aquello no tenía nada que ver con narrativas. Tenía que ver con la verdad. Él respondió que la verdad sin estrategia es simplemente una forma elegante de destruirse. Durante un segundo dudé, porque una parte de mí todavía respetaba su inteligencia, todavía temía su seguridad absoluta. Durante un segundo imaginé dar marcha atrás, decir a la policía que había sido un malentendido, pedir tiempo, arreglarlo discretamente como siempre. La tentación era fuerte no porque fuera correcta, sino porque era familiar. Cuando salimos de casa, el cielo de Valencia apenas empezaba a aclararse. El coche avanzaba por calles casi vacías y dentro reinaba un silencio pesado. Observé las manos de Javier sobre el volante y recordé todos los años en que confié en esas manos para dirigir nuestra vida. Y me pregunté cuántos de esos años habían estado construidos sobre cimientos que yo simplemente había decidido no examinar. Cuando entramos en la comisaría, las luces fluorescentes eran frías y demasiado brillantes. De repente me sentí pequeña, no como profesora, no como esposa, sino como una mujer que estaba a punto de perder todo lo que había construido. Un agente nos condujo a salas separadas. Me senté en una silla metálica que parecía más fría de lo normal. Cuando comenzaron las preguntas sobre las cuentas, sobre el trastero, sobre los accesos vinculados a la universidad, sentí que mi voz empezaba a temblar. Durante unos segundos pensé en decir que no sabía lo suficiente para responder. Pensé en pedir un abogado. Pensé en repetir que todo pertenecía al mundo de Javier y no al mío. Pero entonces recordé la mirada de Laura en la cocina unas horas antes. Respiré profundamente y empecé a contar todo lo que sabía. No de forma heroica ni dramática, simplemente con claridad. Expliqué cuándo habían surgido mis primeras sospechas financieras, cuando encontré la llave que había visto en el trastero, cómo mi nombre había aparecido en documentos que yo nunca autoricé. Mientras hablaba sentí algo extraño dentro de mí. No era exactamente alivio, era más bien una sensación de alineación, como si mis palabras finalmente estuvieran alcanzando a mi conciencia. En un momento, uno de los agentes me preguntó si alguna vez me había beneficiado indirectamente de esos movimientos financieros. La pregunta me golpeó con fuerza, porque me obligó a enfrentar algo incómodo. Había vivido cómodamente durante años, sin preguntar demasiado de dónde provenían ciertos recursos. Admití que sí, que el silencio también puede convertirse en una forma de participación, incluso cuando nace del miedo. Horas después salí al pasillo y vi a Javier siendo conducido a otra sala. No parecía furioso, parecía cansado. Durante un segundo nuestras miradas se cruzaron y vi algo que no esperaba: decepción, como si realmente hubiera creído que yo siempre lo protegería. Por un momento casi extendí la mano hacia él. Casi pedí perdón por no haberlo protegido una vez más, y ese impulso me asustó más que cualquier amenaza, porque me mostró lo profundamente que había interiorizado el papel de guardiana de la paz. Laura apareció a mi lado y tomó mi mano sin decir nada. Comprendí entonces que tal vez íbamos a perder muchas cosas ese día, pero al menos ya no las perderíamos viviendo una mentira.
Las consecuencias no llegaron como una explosión repentina, sino como una serie de olas lentas que iban retirando cosas de mi vida una por una. Primero fue la universidad. Mi puesto quedó suspendido mientras la investigación avanzaba y, aunque muchos colegas me enviaron mensajes amables, noté en sus palabras una distancia que antes no existía. La verdad rara vez destruye todo de golpe, pero cambia la manera en que las personas te miran. Javier fue acusado formalmente pocas semanas después. A medida que la investigación se ampliaba, la historia se volvía más compleja de lo que cualquiera imaginó. Algunas de las identidades que él había ayudado a reconstruir pertenecían a familias que realmente huían de situaciones peligrosas. Otras, en cambio, eran parte de redes que movían dinero y documentos falsos con fines mucho menos nobles. Esa mezcla incómoda confundía a todos, porque no permitía dividir el mundo en buenos y malos con facilidad. Visité a Javier una sola vez antes de la primera audiencia. No fui para defenderlo ni para discutir. Fui porque necesitaba mirar a los ojos al hombre con el que había compartido 40 años de vida. Cuando nos sentamos frente a frente en la sala de visitas, no levantó la voz ni intentó justificar nada. Solo me preguntó una cosa en voz baja, si había valido la pena. No hablaba de la cárcel, ni de su reputación. Hablaba de mi decisión. Le respondí con la única honestidad que tenía en ese momento. Todavía no lo sabía, pero sí sabía quién ya no estaba dispuesta a ser. Javier me observó durante unos segundos, como si intentara encontrar en mi rostro a la mujer que durante tantos años había preferido el silencio. Cuando no la encontró, apartó la mirada. Laura enfrentó las consecuencias con una serenidad que al principio me sorprendió. Cooperó con los investigadores, entregó acceso a los sistemas que había utilizado y corrigió registros que en su momento había modificado, confiando en su padre. Verla asumir esa responsabilidad con firmeza fue doloroso y al mismo tiempo profundamente humillante para mí, porque comprendí que el coraje no había desaparecido de nuestra familia. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para aparecer. Vendimos la casa sin hacer demasiado ruido. No hubo discusiones sobre recuerdos ni grandes despedidas. Simplemente repartimos lo que quedaba de una vida que ya no existía como antes. Yo me mudé a un pequeño pueblo costero al sur de Valencia, donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Al principio pensé que el silencio de ese lugar se sentiría como un castigo, pero con el tiempo se convirtió en algo diferente, espacio para respirar. Una tarde, pocas semanas después de llegar, entré en un refugio de animales sin la intención de adoptar nada. Solo quería sentarme un rato con algo que necesitara cuidado. Allí vi una pequeña chihuahua temblorosa con orejas demasiado grandes para su cuerpo y unos ojos atentos, como si hubiera aprendido demasiado pronto a desconfiar del mundo. En su collar había un nombre grabado, Lola. Sonreí al verlo porque recordé el pequeño collar rosa que había encontrado en el bolsillo de Javier aquella noche. Pero lo que sentí no fue ironía, sino reconocimiento. La llevé conmigo porque cada vez que una puerta se cerraba demasiado fuerte, ella se estremecía, y esa reacción me resultaba dolorosamente familiar. Cuidarla significaba algo nuevo para mí, proteger sin negar la realidad, acompañar sin esconder el miedo. Meses después, cuando el caso de Javier empezó a desaparecer de los titulares y se convirtió en una noticia más en los periódicos locales, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía reciente del mismo niño que había visto en aquella imagen del cumpleaños. Estaba de pie frente a un colegio con un nombre distinto al que aparecía en los documentos del trastero.
Sonreía de una manera tranquila, como alguien que se siente seguro. En la parte de atrás de la foto había 3 palabras escritas con tinta negra. Elegiste bien. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando esa frase porque complicaba todo lo que había creído entender. Había expuesto un delito, pero también había interrumpido caminos que para algunas personas significaban escapar del peligro. Comprendí entonces que la moral rara vez es limpia cuando los sistemas están rotos. Javier había justificado sus decisiones, diciendo que ayudaba a quienes nadie ayudaba. Yo había justificado mi silencio, diciendo que proteger a mi familia era lo más importante. Ninguno de los dos había sido completamente inocente en la manera en que permitimos que el miedo y la urgencia justificaran nuestras decisiones. Una noche Laura me preguntó si me arrepentía, si deseaba haber manejado todo en silencio como tantas otras veces. Pensé en su pregunta durante varios minutos antes de responder. El arrepentimiento, le dije, es fácil cuando las consecuencias hacen ruido, pero la erosión es silenciosa, y yo ya había vivido demasiados años erosionándome poco a poco. Ahora, cuando camino por la playa al atardecer con Lola en brazos, cuando el viento se vuelve demasiado frío para ella, recuerdo aquella mañana en que la policía entró en mi aula y pensé que ese sería el día en que mi vida se rompiera para siempre. Con el tiempo entendí que no fue el día en que mi vida se rompió, fue el día en que se abrió. Perdí una carrera, perdí una casa y perdí al hombre con el que pensé que compartiría el resto de mi vida, pero no me perdí a mí misma. Y ahora sé algo que durante 40 años no había entendido. Decir la verdad no siempre te salva de las consecuencias, pero sí te salva de desaparecer dentro de una mentira cuidadosamente construida.